Estamos hoy con un programa que nos tiene que importar a todos y mucho, porque vamos a hablar de las infecciones en los más chicos, que en general son muy habituales, algunas muy comunes, que se repiten y se vuelven a repetir a lo largo de los meses y de los años, especialmente cuando los chicos son más chicos, y otras que realmente son más importantes, que revisten más gravedad y que deben ser atendidas con el médico como corresponde. Uno de los factores más importantes cuando hablamos de infecciones es la vacunación, así que le vamos a dar un capítulo especial y preponderante al tema de la vacunación y al calendario de vacunación que, como nosotros repetimos todos los días, es muy básico respetar. Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Dolores. Muy bien, por suerte, ¿eh? Bueno, les recordamos a todos cuáles son nuestros teléfonos. 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para quienes llaman desde el interior. Nuestro mail. médicos@tvpublica.com.ar y nuestro Facebook. www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Nos llaman, contestamos sus preguntas a lo largo del programa y si no llegamos a tiempo, como ustedes saben, a través del mail, nuestros doctores se sientan después a trabajar profundamente y a responderle todas las dudas que ustedes necesitan saber y fundamentalmente, como decimos siempre, no a diagnosticar por teléfono ni por televisión, sino a orientar a aquellos que realmente tienen una duda y necesitan saber a quién acudir frente a una circunstancia y frente a otra. Compartimos las pastillas del doctor. ¿Las compartimos? Sí, el té de hierbas puede ser tóxico. Existen 15 plantas medicinales que son las responsables de las consultas de urgencia en menores de 4 años, ya sea porque se las dio la mamá, la abuela o una vecina. Se triplicará la diabetes en Estados Unidos. Hasta un tercio de los adultos de Estados Unidos podría tener diabetes en el 2050 si continúan aumentando de peso y evitando el ejercicio, según el Centro de Prevención de Enfermedades. Bueno, nosotros siempre mencionamos, y cuando hablamos de diabetes especialmente, que esto es una epidemia que lamentablemente no tomamos la real conciencia de que es algo que debemos de atacar, de prevenir, y que hay muchas cosas que uno puede hacer para evitar ser diabético, por ejemplo, cuando es grande, o desarrollar una diabetes tipo 2, ¿no? Exactamente. Bueno. La panza tiene grasa, la grasa sale a la sangre, la grasa esa no deja actuar la insulina y nos convertimos en diabéticos. Cuanto menos ejercicio hacemos, cuanto peor comemos y cuanto más panza tenemos, más son las chances de ser diabético. Por eso es tan importante, porque lo que se está viendo es que tendemos a eso, tendemos al sedentarismo, tendemos a la obesidad y eso va a predisponer mucho a la diabetes. Por eso, si queremos cambiar este rumbo, uno se tiene que mirar a sí mismo, mirar al espejo, medirse la panza y empezar a hacer todas las cosas que pueda hacer para evitar terminar con las probabilidades de tener diabetes. ¿Y por qué nos quedamos no solamente con un título de una enfermedad, sino por qué es importante no llegar a tener diabetes? Porque la diabetes es una enfermedad muy agresiva con todo el cuerpo, afecta a la retina, afecta a las arterias, afecta al riñón, afecta al cerebro, afecta a las neuronas. Entonces, es muy importante porque es una enfermedad que tiene mucha, que se llama morbimortalidad. Lo que hoy en día son el 10% de diabéticos se va a transformar en el 30% de diabéticos. Y eso realmente va a traer mucho problema en lo que tiene que ver con la salud pública. Entonces recomendamos claramente que ser diabético no es conveniente. Nosotros los médicos, cuando tenemos un diabético enfrente, abrimos los ojos bien grandes porque decimos, este paciente es de riesgo. Y por eso ponemos manos a la obra para que cambie radicalmente su pronóstico. Y sus hábitos. Y si tenemos un prediabético, lo mismo, que cambie su pronóstico. Bueno, ¿qué pasa con el té de hierbas? Y el tema es que ahí está el concepto popular de que le voy a dar algo natural que le va a hacer bien y le puede mejorar los síntomas. Pero lo que vemos habitualmente que cuando entra un chico con alguna intoxicación, donde los síntomas son bastante solapados, hay atrás algún tipo de té. El más común es el té estrellado, de anís estrellado, el de cedrón y demás, que tienen contraindicaciones en el uso en pediatría. ¿Sí? Por ahí se saben cuáles son los efectos en adultos, pero muchas veces son distintos en los chicos. Por eso es tan importante no indicar ningún tipo de té ante la aparición de síntomas, porque muchas veces los síntomas se pueden retrasar, se pueden solapar y aparecen tardíamente y con mayor riesgo de complicaciones. Así que nunca, como decimos los pediatras, dar ninguna medicación que no esté charlado previamente. Bueno, el título de este programa sería ¿Dónde te metes el termo? Para ser de lo más educada, porque están dando vuelta con el termo, los cámaras desesperados, no saben, no pueden hacer una imagen, porque los adolescentes están con el termo y se los pasan de una mano a la otra. ¿Sí o no? ¿Me bancás con eso? Por Dios, ¿qué tipo de son insoportables? Bueno,
Visto todo esto, me parece que es muy importante esta mención que había hecho, como los uruguayos, totalmente. Bueno, Ezequiel recién hacía mención de qué pasa cuando nosotros empezamos a inculcar ciertas creencias que pueden afectar la salud de nuestros hijos. Y esto era un tema que iba a desarrollar Valeria, que me parece que es importante que lo desarrollemos ahora, porque una cosa tiene relación con la otra. Hace algunos días un juez obligó a los padres a vacunar a su hijo porque no lo habían hecho de acuerdo a creencias de ellos particulares, a las que todo el mundo respeta y uno puede decidir sobre lo que quiere hacer sobre su vida, mientras que sea mayor de edad, obviamente, ¿no? Cuando esto se mezcla y aparece la salud de un niño que no tiene defensas porque sus padres deciden otra cosa distinta, se complica, ¿no? ¿Cómo es el lugar de la medicina en todo esto y cuál es el lugar que debiera tener si efectivamente la justicia está bien y creo que es intervenga? Un planteo ético importante, digamos, cuál es el ejercicio de la patria potestad, digamos, hasta dónde podemos y hasta dónde no podemos elegir el destino de la vida de nuestros hijos. Es imposible como papás no inculcarles nuestras creencias, nuestros hábitos, nuestros valores. Esto va de suyo desde que estamos con el bebé en la panza, esto se transmite. Ahora, como papás tenemos la responsabilidad sobre nuestros hijos y son papás, en este caso, que practicaban la medicina holística ayurveda. Sí. Y ellos querían inmunizar a su hijo a través de hierbas, como lo que hace la medicina ayurveda, plantas medicinales, con procedimientos no invasivos, no intrusivos. Entonces, bueno, decidieron no vacunarlo porque creían que esto lo iba a afectar. Cuando fueron a documentarlo al hospital, lo obligaron a darle el plan de vacunación obligatorio para todos los niños. Y en realidad se plantea algo muy abierto, ¿no? Porque podemos pensar, por un lado está bien que los papás sean respetados en la decisión de darle a su hijo una vida natural, no invasiva, más orientada a lo espiritual, a lo energético, está muy bien. Ahora, ¿hasta qué punto no están por ahí provocando en su hijo un riesgo enorme en un momento de crisis? O porque se trata de un chico, un ser humano común y corriente, que puede tener infecciones, que puede contagiarse cosas. Entonces, ¿hasta qué punto no está inmunizado? Y cuando llegamos a un punto de una epidemia, por ejemplo, que el chico no tiene las vacunas, cuando llegamos a un momento en donde le ocurre algo y llegamos al hospital sin haber hecho lo suficiente, ¿qué nos pasa como papás? Esto que planteas es muy interesante porque en general uno toma conciencia de estas situaciones cuando llegaste al límite. Sí. Porque hasta esa instancia vos tenés respuestas. No, la verdad es que de acuerdo a mi filosofía no tengo necesidad de darle medicamentos e inclusive, voy a ir más lejos con esto, hay muchos padres que para que no les ocurra esto, mienten. Sí, sí. Y dicen a los médicos, sí, yo le di el antibiótico, sí, yo le di la medicación que usted me dio, y en realidad no se la dan. Entonces, obviamente, las situaciones se extienden en el tiempo, hay cosas con las que se puede, y hay otras, obviamente, que no, y ahí está el límite. No estamos hablando de infecciones banales, no, o simples, estamos hablando de infecciones que pueden ser muy graves, como puede ser una meningitis. Y el que ha tenido la suerte de ver alguna meningitis por algunos gérmenes que están por suerte, en las vacunas incluidas dentro del calendario oficial, uno ve cuál es la diferencia y cuáles son las secuelas de un chico por ahí de 6, de 9 meses, de un año, ¿sí? Y cómo afecta eso su calidad de vida. Entonces, es muy polémico, ¿sí? Pero siempre, como decimos, hay que tomar lo bueno de cada tipo de medicina. Es que se trata de sumar. ¿No? De sumar. Porque no estamos hablando de fanatismos. El fanatismo no sirve. El solamente pensar en una sola dirección no sirve. Gracias a Dios, la medicina ha evolucionado mucho. Entonces, tenemos que utilizar aquella información que nos está dando. Y está perfecto que a esto le sumemos lo espiritual, una vida más sana en cuanto a lo natural, a no tomar medicamentos todo el tiempo. No, y a respetar ser distintos. Inclusive nosotros hacíamos un programa hace poco cuando hablábamos de cómo se conjugan la medicina por parte de muchas comunidades indígenas que son muy distintas y la medicina tradicional y cómo de a poquito ellos empezaban a utilizar aquellas cosas que sabían y que tomaban conciencia de que eran necesarias, como las vacunas o como por ejemplo los antifebriles, que hacían tener una mejor calidad de vida a sus hijos y no los hacía sostener esta fiebre en el tiempo y hacerlos pasarla mal, digamos. Lo que pasa es que hay cosas que no se pueden elegir. Uno puede decir, bueno, cuando mi hijo sea grande, que él decida qué religión va a tener. Cuando tu hijo sea grande, no puede decidir qué vacunas le has dado y qué vacunas no le has dado. Exactamente, pues ya va a ser tarde. Sí. Vos decías algo interesante que es el tema de cuando uno llega tarde. Hay un dicho, una fábula de Esopo que dice, la prudencia es para vivirla antes de caer en el error y no para después de la desgracia. Entonces hay que ser prudente con algunas cosas. Bueno,
Hoy hablamos de las infecciones en los más chicos, ¿no? Que como decíamos al principio del programa son en general muy pero muy comunes. Estamos acostumbrados a que nuestros hijos tengan determinadas infecciones como forman parte del crecimiento. Unas son más banales o son más triviales, la mayoría. Y otras son más complicadas. Fuimos a consultar al doctor Eduardo López, que es infectólogo pediátrico, y nos habla sobre los problemas infectológicos en América Latina. La infectología pediátrica, que es una especialidad nueva, institucional, porque fue básicamente en hospitales públicos, es una especialidad de servicio en realidad, o sea, presta servicio y colaboración e interconsulta a otras especialidades. La ciudad de Buenos Aires tiene un tema que es importante, que tiene muchas villas, o sea, muchos asentamientos en barrios periféricos, donde uno tiene que hacer acciones de salud y donde las enfermedades infecciosas, como diarrea, digamos, son más prevalentes que en otras áreas, y además en esos centros hay que trabajar muy fuerte para que las vacunas, que es una parte importante dentro de la infectología pediátrica, para prevenir enfermedades sean dadas en tiempo y en forma. Ustedes saben que la gente de menores recursos en general, aunque uno no quisiera, tiene menor acceso a la salud. Por eso es bueno, por ejemplo, que a nivel nacional, en los calendarios de vacunación, de inmunizaciones, se incorporen nuevas vacunas. Por ejemplo, es muy probable que el Ministerio de Salud de la Nación incorpore pronto, el año que viene, la vacuna de gripe en los chicos, de 6 meses a 24 meses, que eso es muy importante. En América Latina se produce un número muy importante de muertes que son enfermedades inmunoprevenibles. O sea, son enfermedades que si uno diera las vacunas, esas muertes no ocurrirían. De las mayores muertes es la vacuna de neumococo. Casi la mitad de los casos, alrededor de 20.000 casos, por año mueren chicos en América Latina por el neumococo, que hay una vacuna que disminuiría dramáticamente esas muertes. La segunda enfermedad prevenible por vacuna es un virus que da diarrea, sobre todo en chicos debajo de 2 años, que se llama rotavirus, y también hay vacunas disponibles, y sin embargo esas vacunas todavía no están en los calendarios nacionales de vacunación a nivel latinoamericano. La tercera enfermedad que produce muerte, aunque no lo crean, es una muy vieja enfermedad, que es la tos convulsa. El 10% de las muertes de enfermedades inmunoprevenibles, para que la gente entienda, inmunoprevenible significa que hay vacunas para evitarlas, es la tos convulsa. Todavía se mueren chicos por tos convulsa en América Latina, y esto es muy importante. Alrededor de 4.000 chicos se mueren por año en América Latina, se estima, por tos convulsa, una enfermedad totalmente prevenible por medio de una vacuna. ¿Y quiénes son los que más se mueren? Los menores de 1 año. La gente humilde tiene en general, en América Latina, tiene menor acceso a la salud. Ese es el primer punto. En segundo lugar, hay un cóctel que es un cóctel muy perverso, que es, no tengo información, porque no estoy educado adecuadamente, diríamos, de este tema, y a su vez, como no tengo información, no lo reclamo, y a su vez el acceso a la salud me es muy difícil. Entonces, ese cóctel entre, diríamos, la información, el acceso a la salud, yo creo que la salud pública uno tiene que ser proactivo, tiene que ir a trabajar, por ejemplo, vacunar, hay que ir a vacunar a los barrios, no decir a la señora tiene la vacuna disponible en el hospital, esa gente trabaja, y el hospital a las 3 de la tarde, 4 de la tarde ya no cierra los vacunatorios. Entonces, uno tiene que permitir el acceso fácil a la vacuna y a la salud. Por lo tanto, los hospitales tienen que trabajar no solamente las guardias, que lo hacen muy bien, sino tener los servicios abiertos hasta las 20 horas. Y en el caso de vacuna, ir a vacunar sábado y domingo, que es cuando esa gente no trabaja y puede llevar al chico, diríamos, al camión donde se puede dispensar la vacuna y ser útil. O sea, la gente puede no estar adecuadamente informada, pero el acceso a la salud hay que facilitárselo. Bueno, lo que decía el doctor recién me parece que es tan clave, es tan básico. Y nosotros siempre mencionamos sobre las dificultades que se presentan para muchas familias acceder al médico. Pero no porque el médico no esté disponible, sino porque una cantidad de esfuerzos se deben conjugar para llegar al hospital más cercano. Pedir turno en el trabajo, hacer que el niño falte a la escuela, poder tener el suficiente tiempo para esperar el turno adecuado. Esta combinación de situaciones hace que obviamente la salida más fácil sea
lo espero, lo dilato, se lo doy en otro momento, cuando pueda. Por eso nosotros siempre resaltamos la importancia de cuando se hacen campañas por parte del Ministerio de Salud de Salud de la Nación, donde se instalan carpas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires o de las otras ciudades y provincias de nuestro país, donde la gente puede ir en otros horarios, en otros días y allí encontrar las vacunas que necesitan. Podríamos quedarnos pensando en esto y trabajar sobre esto. La posibilidad que se vacune en los centros donde estén los chicos, en las escuelas, en los comedores escolares, en fin, esos lugares donde hay mayor concentración de chicos y están disponibles para ser vacunados. Bueno, hoy estamos hablando de las infecciones más comunes, más habituales y que lamentablemente muchas de ellas podrían ser solucionadas y erradicadas si todos nosotros tomáramos conciencia de la importancia que tiene vacunarnos. En un ratito, después de la pausa, estaremos hablando de qué es el neumococo, esto a lo que tememos tanto y que lamentablemente la vacuna no está incluida dentro del calendario oficial todavía. Entonces, se genera una contradicción. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacemos? Bueno, en un ratito también el doctor Díaz nos va a estar explicando sobre este tema. Hacemos pausa en Médicos por Naturaleza, ya estamos de vuelta, no se vayan. ¿Sabías que las vacunas son un producto inmunobiológico que contiene un microorganismo, parte de él o un producto derivado de él que se administra a una persona con la finalidad de inducir una respuesta inmune específica, protectora, similar a la de la infección natural, pero sin peligro para el vacunado?